Tenerife. Bienvenidos, queridos televidentes, no solo de Tenerife, del resto del archipiélago canario y cualquier persona que nos esté oyendo a través de las redes sociales. Estamos en Hablando Claro, empezando una nueva etapa. Nos gustará que nos sigan todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Y hoy tenemos un invitado especial. Precisamente arrancamos en Hablando Claro con cosas que nos interesan a los canarios, con emprendimiento, con gestión, con creación de empleo y sobre todo con conectividad. Vamos a hablar esta noche de puertos, de cómo podemos los canarios movernos hacia fuera del archipiélago, las personas que recibimos que vienen de otros lugares, lo que es la gestión económica, el intercambio, siempre también hablamos de intercambio cultural. Y cómo no, contamos con un gran profesional, el actual director de puertos de Canarias, don Juanjo Martínez Díaz. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a Hablando Claro y además imagino que preparado para hablar muy claro y para dejar pues a todos nuestros televidentes una imagen muy precisa de la gran gestión que está realizando en este momento a través de los puertos de Canarias. Vamos a intentar dar las explicaciones sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Además, para las personas que le conocen y para las personas que estén interesadas en seguir su gestión, aparte de ser el director de puertos, es economista, tiene un gran bagaje político y fue el creador de Elías. A mí cuando me comentaba esto me llenó de una profunda emoción saber que estoy con el creador precisamente del Instituto de Atención Sociosanitaria, que hace una labor tan importante para el pueblo canario. Esta también impresión social que tiene en su bagaje político. Me gustaría que nos contara un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, pues la verdad que es una de las experiencias más bonitas que como profesional he tenido. El Cabildo me encomendó en aquel momento ser el primer gerente y estar en todo el proceso de gestación del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Realmente una institución muy potente como administración en el ámbito de Tenerife. Y con unas competencias tan importantes como las de la atención a los mayores, a los dependientes, a los menores, a todo un ámbito de actuación con quienes más lo necesitan. La verdad que fue un proceso, como digo, muy bonito, muy intenso, y afortunadamente rodeado de un muy buen equipo humano que nos permitió ponerlo en marcha y poner en marcha también simultáneamente los grandes programas que a continuación Elías ha venido ejecutando, ¿no? Nos tocó licitar y aprobar el inicio de las obras para el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. Primero diseñarlos, definir incluso hasta su ubicación y adjudicar ese inicio de obras que esperemos que pronto se culminen. El Hospital Militar, hasta el antiguo Hospital Militar en Santa Cruz, hasta 8 centros geriátricos a lo largo de toda la geografía de Tenerife. Y además con fórmulas de colaboración público-privada que luego hemos intentado y estamos ahora impulsando también en el ámbito de puertos canarios, pues también buscar la manera de que la financiación privada se involucre en las infraestructuras públicas, ¿no? Y de esa manera conseguir mayor rendimiento de nuestras infraestructuras y mejor calidad de servicio. Porque en la antesala de la crisis ya empieza a ser un poquito más complicado las gestiones y en este momento la labor que está haciendo con Puertos de Canarias tiene proyectos importantes para acometer en el año 2014 y antes de las elecciones del 2015. Imagino que le gustará ver de alguna manera coronado este proyecto en el que lleva desde el inicio de la legislatura. Bueno, tenemos proyectos muy importantes que hemos conseguido desatascar durante esta legislatura. Hay dos proyectos fundamentales, Agaete y Corralejo, los dos puertos ubicados en las islas más orientales del archipiélago. El puerto de Agaete es muy importante para Tenerife porque es el que su ampliación va a asegurar la conectividad entre Gran Canaria y Tenerife de una forma mucho más eficiente, segura y económica, con la posibilidad de que operen muchas más navieras de las que operan hasta ahora. El puerto de la Cruz, esperemos también que el proyecto, estamos en la fase ya última para terminar de perfilar los detalles de un proyecto tan esperado y tan merecido para el norte de Tenerife. Hemos puesto en marcha el puerto de Garachico en esta legislatura. Tasacorte, esperamos tenerlo ya finalizada, la obra entregada para septiembre de este año, la nueva dársena que permitirá mejorar de una manera drástica la operatividad del puerto de Tasacorte.
Pero también estamos trabajando en la ampliación del puerto de Playa Blanca, el Lanzarote, en la obtención de la declaración de impacto ambiental de un puerto tan importante, en este caso no solo para Tenerife, fundamentalmente para La Gomera, La Palma y El Hierro, como el puerto de Fonsalía, que es el puerto que va a asegurar en las mejores condiciones posibles la conectividad con estas tres islas, con las tres islas más occidentales del archipiélago. Tenemos muchos proyectos y eso sin obviar pues también otras misiones fundamentales de Puertos Canarios, como el apoyo al sector pesquero y como el desarrollo de la náutica deportiva y como atraer nuevos tráficos, como el tráfico de cruceros que hemos iniciado el año pasado. No teníamos tráfico de cruceros los puertos canarios, los puertos competencia de la Comunidad Autónoma, tráfico de cruceros, hasta que el año pasado hemos iniciado en Gran Tarajal y en Valle Gran Rey pues las escalas de este tipo de embarcaciones. Y con éxito además en el incremento del turismo, vamos en alza aquí en Canarias. Sí, sí, desde luego las cifras acompañan la evolución del sector y en ese sentido es importante y es una de las prioridades que también tenemos en Puertos Canarios apoyar ese desarrollo del sector turístico con la diversificación de la oferta que podemos hacer en el sector turístico y una de las claves es la náutica deportiva. En Canarias tenemos un recorrido muy amplio para ampliar y mejorar nuestras instalaciones dedicadas a la náutica deportiva, a poder atraer megayates que hagan también sus singladuras en las aguas canarias. Cuando nos comparamos realmente con los destinos líderes en este ámbito, en el conjunto del Estado, que pueden ser Baleares, puede ser la Comunidad Levantina o Andalucía, y vemos esos puertos de referencia, realmente no nos falta tanto para llegar, ¿no? Lo que es importante es conseguir esa implicación del sector privado, de ahí que los estemos intentando incluso, y hemos adjudicado ya varias dársenas deportivas dentro de puertos de interés general de la comunidad autónoma para implicar el sector privado en el desarrollo de esas infraestructuras. Ahí tenemos unas posibilidades infinitas, ¿no? Todavía en Canarias, porque tenemos, y para algunos subsectores en concreto, por ejemplo la práctica de la vela, Canarias ofrece unas posibilidades ideales, ¿no? Si hablamos precisamente de deportes, ¿cómo fue ese primer campeonato de regatas que desembocaba en el puerto de Garachico? Fue un estreno, digamos, bueno, pues bonito, donde se implica la ciudadanía, se implican los deportistas, se da un aspecto turístico aún mucho más amplio de Canarias y es un destino deportivo además. Sí, sí, desde luego. El puerto de Garachico, una de las virtudes que tiene es que ha abierto a la práctica de la náutica deportiva el norte de Tenerife. Hasta ahora era muy complicado porque el último puerto era Los Gigantes por el oeste y era por el este de Santa Cruz. No había opciones para la práctica náutica deportiva que no fueran ir y volver, ¿no? Alguno de estos dos puertos que eran los situados de forma más extrema, ¿no? El puerto de Garachico ahora posibilita muchas más posibilidades de rutas, de singladuras, de actividad en el norte de Tenerife. Y esperemos que pronto con el puerto de la Cruz pues ya se sume pues un puerto que va a multiplicar aún más esas posibilidades. En aras a proporcionarlo hicimos esa primera regata. Sí, felicidades. Y el Puerto de la Cruz, que bueno, es un reto importante que se ve cumplido, ¿no? Como un sueño hecho realidad precisamente en la dirección que acomete usted en este momento. Y ellos están esperando un muelle pesquero, un muelle deportivo, pero además incluso una futura ampliación. ¿Va a ser posible en plena crisis esta futura ampliación de este puerto? Bueno, nosotros hemos puesto para el proyecto una serie de condiciones mínimas que debe reunir el proyecto. Y atendiendo también fundamentalmente bueno, lo que entendemos que son las posibilidades que una instalación portuaria puede tener en el Puerto de la Cruz y también en buena medida las demandas de la ciudadanía del norte de Tenerife. Hemos puesto como condiciones que sea un proyecto que en cualquier caso pueda ser ampliable y de hecho sobre el que estamos trabajando lo es, que esté dentro de la declaración de impacto medioambiental que tenemos y la adscripción de costas que tenemos también, que también esa fue una pelea larga y compleja poder conseguirla por parte de la Administración Central, la adscripción de la superficie de lámina de agua que necesitamos para el Puerto de la Cruz y de tierra, que tenga una capacidad mínima de unos 200 atraques para embarcaciones deportivas, que dé solución a la flota pesquera actual que tiene su base en el Puerto de la Cruz y el posible desarrollo futuro, que tenga capacidad para embarcaciones comerciales de hasta unos 60 metros de eslora y la posibilidad, por tanto, de que los megayates sean una realidad en el puerto de la Cruz.
y que tenga una oferta comercial complementaria de calidad, que realmente dé un valor añadido al destino turístico de Puerto de la Cruz. Porque Puerto de la Cruz es quizás tan importante como factor revulsivo y que va a mejorar la oferta turística del Puerto de la Cruz que como puerto, es decir, tiene, en este caso es una infraestructura que va a tener un papel dinamizador de toda la actividad en el Puerto de la Cruz, y yo lo extendería al norte de Tenerife, muy importante. La dinamización también, en este caso, el puerto de Garachico y concesiones que bueno, se están haciendo, están pendientes de la resolución en cuanto a restauración y en cuanto a espacios de ocio también en Garachico. En Garachico hemos adjudicado recientemente un edificio multifuncional donde van a convivir actividad comercial, actividad de restauración y aquellas infraestructuras y aquellos servicios que requiere el puerto, ¿no? Progresivamente ahí todavía tenemos pendiente de adjudicar la estación de suministro de combustible, tanto embarcaciones como vehículos. Estamos trabajando con la Viceconsejería de Pesca también, pues para que las instalaciones de los pescadores pues puedan desarrollar, pues se puedan construir y desarrollar su actividad en unas condiciones óptimas, ¿no? Poco a poco vamos mejorando todas esas infraestructuras. Pero no solo estas, que a veces hablamos mucho de las grandes infraestructuras, también pequeñas obras de mejora que estamos haciendo en San Marcos, que hemos hecho en Tajao, en el sur de Tenerife, que vamos a emprender pues la draga del puerto de Playa San Juan, que también requiere pues en el sentido de hacer un dragado, una mejora de los fondeos y en general de las instalaciones. Incluso todas esas pequeñas obras son tan importantes para nosotros, pues muchas veces como otras, ¿no? Quizás tienen más proyección mediática, pero son muy importantes para quienes están haciendo uso de esas instalaciones en estos momentos. Incluso a veces es hasta dramático ver como, por ejemplo, pasó, ¿no?, con la ley de costas Chovito, ¿no?, cuando a veces hay que acometer obras que, bueno, si hablamos del lado humano también, de los ciudadanos que viven cerca del mar, a veces también esos cambios o esas obras también llevan la contraparte del lado humano, ¿no? La regulación, ¿no?, que se hace, y sobre todo cuando se hace una regulación de espaldas a lo que es una realidad insular, ¿no?, donde bueno, pues los canarios en buena medida hemos estado viviendo siempre muy cerca del mar. Es una realidad totalmente distinta a la que se puede establecer para regular pues los abusos que se han cometido pues en todo el Mediterráneo español con la construcción de urbanizaciones. Ese mismo tipo de regulación no se puede aplicar en situaciones como las que desafortunadamente ahora mismo y bueno, estamos intentando, me consta desde otras áreas del gobierno de Canarias, buscar los argumentos suficientes para evitar que se repitan más chovitos. Y de hecho la sensibilización que nos llega a todos, ¿no?, de esas historias humanas, y si hablamos, aparte de historias humanas, si hablamos por ejemplo del puerto de los cristianos, también es una situación donde, entre comillas, puede haber una confrontación con el gobierno central, y me gustaría que nos contara en qué situación del proceso se encuentra ahora mismo, porque ya hay un tema judicializado con el puerto de los cristianos. Sí, sí. Bueno, es importante distinguir el ámbito competencial de cada uno, ¿no? Pues seguramente los ciudadanos están acostumbrados o bien a hablar de las autoridades portuarias de puertos del Estado. Son los puertos que son competencia del Estado y son aquellos puertos que tienen un tráfico internacional fundamentalmente. La ley establece como puertos de interés general del Estado pues todos aquellos que tengan un tráfico internacional, que sean estratégicos para la defensa nacional, que estén en alguna capital insular, que alberguen alguna industria pues de carácter también estratégico, o bien que sean de importancia para varias comunidades autónomas, ¿no? El caso del resto, puertos deportivos, puertos pesqueros, puertos con tráfico interinsular, son competencia de puertos canarios. Hasta hace 2 años puertos se gestionaba como una dirección general más del Gobierno de Canarias. Se eliminó esa dirección general y se convirtió en el ente público empresarial Puertos Canarios, que a semejanza de puertos del Estado gestiona la competencia que tiene Canarias en sus puertos. Pues bien, Los Cristianos es un puerto que reúne todas las características para ser un puerto de la comunidad autónoma. No es un puerto que sea estratégico para la defensa nacional, no alberga industrias de esa relevancia, no es importante para otras comunidades autónomas y no tiene tráfico internacional. Es un puerto con el que aseguraríamos el control de la conectividad en todo el archipiélago.
Además, no tiene sentido que la Administración Central del Estado reconozca a Fonsalía, el puerto llamado a sustituir a los cristianos en esa conexión con las islas occidentales, como de competencia de la comunidad autónoma, y no reconozca que el puerto llamado a ser sustituido lo sea. Con ese puerto, Puertos Canarios sería la primera administración portuaria del país en número de pasajeros y en número de vehículos. En estos momentos somos la tercera, hemos superado a la Autoridad Portuaria de Barcelona en número de pasajeros y cuarta en número de vehículos transportados. Son las cifras oficiales del 2013. Un registro muy interesante. Si hablamos de registros, la actividad sísmica en el Hierro también reclamó su atención cuando empiezan los movimientos sísmicos, tiene que acudir a la Restinga y también una responsabilidad importante en este momento. ¿Cómo vivió esa situación en el Hierro? Bueno, nos afectó como a todos, ¿no? Como a todas las administraciones que desarrollamos alguna actividad en el Hierro, pero especialmente en el caso de la Restinga porque estaba justo enfrente, a escasas millas de la actividad sísmica que se desarrollaba, ¿no? El puerto se cerró durante ese periodo, especialmente fue complicado para el sector pesquero, muy importante en la Restinga, hay una importante flota pesquera con base en el puerto de la Restinga, y también para muchas empresas que aprovechan pues esa maravillosa biodiversidad que tiene el mar de Las Palmas pues para montar empresas vinculadas con el buceo, ¿no? Realmente fue complicado, pero afortunadamente pues bueno, la actividad se ha ido retomando y se ha ido normalizando la cotidianidad. Se ha ido normalizando. Se establecieron también algún tipo de ayudas también específicas para el sector pesquero. Por nuestra parte, la Restinga ha sido el primer puerto donde hemos puesto en marcha algo que progresivamente estamos generalizando para otros puertos de la comunidad autónoma, y es implicar al sector pesquero en la explotación de aquellos servicios que puedan suponer un ingreso adicional a las cofradías, ya no solo las tradicionales restaurantes, sino en este caso el varadero. Y a la cofradía de pescadores de la Restinga ha sido el primer adjudicatario de ese varadero, que bueno, va a suponer un ingreso adicional, porque ellos van a explotar y están explotando de hecho ya el varadero del puerto de la Restinga, y bueno, y es algo que progresivamente en aquellos sitios donde sea posible y viable, pues es una forma de apoyar al sector pesquero. Yo creo que incluso mejor que por la vía de una subvención, sino dándoles las opciones para que puedan desarrollar oportunidades de negocio por su propia cuenta, ¿no? Favoreciendo el emprendimiento, cómo no. Recientemente, en una comparecencia en el Parlamento, la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, explicaba que no hay dengue, afortunadamente, en Canarias, y precisamente el dengue puede entrar a través de los puertos y aeropuertos, y se hacen análisis exhaustivos por parte del Instituto de Enfermedades Tropicales en cooperación con el Gobierno de Canarias. Como responsable de Puertos de Canarias, aunque su competencia no es la sanidad, pero básicamente es muy importante también, imagino que está informado que hay una cooperación entre ambos sectores, precisamente de vigilancia en los puertos también, de que no se introduzcan enfermedades tropicales, porque además sería, entre comillas, un poco devastador en Canarias. Sí, por supuesto. De todas formas, estos tráficos son puertos que van a puertos que son competencia de puertos del Estado. En alguna ocasión, alguna patera que ha llegado a uno de nuestros puertos, pues hay un protocolo perfectamente establecido para intervenir desde el punto de vista sanitario en estos casos, que además se cumple a rajatabla, ¿no? En ese sentido hay una coordinación total, no solo con las autoridades sanitarias, sino también con las fuerzas de seguridad del Estado. Y si hablamos de, el perfil político y economista que tiene, a mí me encanta. Comentábamos que generaciones jóvenes como usted, como otros, por ejemplo Manolo Domínguez, también alcalde de Los Realejos, está el alcalde también de Tegueste, una serie de hombres jóvenes de una generación respaldada evidentemente por otras personas del mundo de la política que les han apoyado, ¿no?, a ustedes también para llegar con una cierta edad, una cierta juventud y un futuro brillante político por delante. De alguna manera hace falta relevar, crear liderazgo, hacer cambios dentro de política para también atraer a la ciudadanía, que vuelvan a confiar en el sector político, y esta nueva generación de hombres de la política entre 40 y 50 años, yo la veo como prometedora en Canarias. Hace falta motivación, liderazgo, yo creo que esa renovación se da. Yo hubiera dado otros ejemplos, por ejemplo Fernando Clavijo, ¿no? Fernando Clavijo también. Que realmente está liderando ese proceso de cambio
dentro de nuestra organización. Bueno, yo creo que como todo es siempre conveniente hacer una combinación entre gente con experiencia y gente, bueno, con menos experiencia, pero bueno, con ideas nuevas que también pueden aportar mucho, iba a decir a la organización política, yo creo que en definitiva a la sociedad canaria. Y en ese sentido, afortunadamente nuestra organización tiene banquillo, tanto de gente muy experimentada como de gente con proyección que está desarrollando un gran trabajo desde los ayuntamientos hasta el gobierno de Canarias. Incluso los propios partidos políticos, tanto en Coalición Canaria como el Partido Popular o el Partido Socialista, hace falta como una renovación. Es como de alguna manera las elecciones europeas, que estamos en plena campaña, puede ser un referente de alguna manera y ya una pistoletazo ya de salida o cuenta atrás para las elecciones del 2015. Coalición Canaria se presenta a las europeas en coalición con el PNV y con el CiU, ¿no? Con vascos y con catalanes. ¿Cómo ve, con qué ojos ve las elecciones europeas? Porque hay un indicio posible, que no lo sabremos hasta el 25 de mayo, que se celebre, de una extensión alta, elevada, ¿no? La desafección de alguna manera o el desinterés, entre comillas, también de los ciudadanos hacia la política. Sí, tradicionalmente además las elecciones europeas, y creo que eso es un fallo de las propias organizaciones políticas, ¿no? No haber sabido transmitir la importancia que tiene en cosas muy cotidianas, ¿no? Tan cotidianas, y estamos aquí en el sur de Tenerife, pues como pueden ser las subvenciones a la papa, las subvenciones al tomate, todas esas ayudas se deciden, se negocian, y por eso es tan importante tener una voz propia en Bruselas. Son medidas que toma la Comisión Europea, ¿no? Por tanto, hay en buena medida faltado pues, un esfuerzo didáctico, de divulgación, de la importancia vital que tiene, y especialmente para un territorio como Canarias, que tiene un tratamiento privilegiado dentro de la Constitución Europea, con un artículo específico que reconoce nuestra condición especial de región ultraperiférica y que por tanto todas las ayudas, toda la legislación europea tiene que estar modulada en función de nuestras necesidades. Es decir, es algo que ni hemos conseguido la Constitución española, ¿no? Donde tenemos una disposición para el régimen económico y fiscal, que además las recientes sentencias han dicho que, bueno, que si se cumple, se cumple, y si no se cumple, tampoco pasa nada, ¿no? Que se está también el recurso que presentó el Gobierno de Canarias sobre, bueno, pues ya que está puesto que tenemos que tener pues al menos la media de inversión estatal que tiene el conjunto del país, pues que se cumpla, ¿no? No se cumple, ¿no? Pues en Europa hemos conseguido introducir cuestiones muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de los puertos, el puerto de Garachico, el puerto de Tazacorte tienen una financiación muy importante de fondos europeos. Los proyectos nuevos que estamos impulsando serán realidad en la medida que consigamos colaboración público-privada, sí, pero también para la parte pública, pues conseguir la implicación de fondos europeos también para que lo hagan realidad. Todo eso hace pues que realmente sean unas elecciones donde hay que animar a la ciudadanía a participar. Desde luego, con esas singularidades, yo creo que se deduce casi por sí mismo el hecho de que tengamos que hacer un esfuerzo. Es complicado porque son pocos escaños y porque es difícil reunir el número de votos suficiente, pero ya lo hemos tenido. Con el caso de Isidoro Sánchez, que fue una época brillante para los asuntos que se tenían que gestionar desde Canarias en Bruselas, y se consiguieron muchas cosas en aquella época con solo un eurodiputado, ¿no? Ahora mismo tenemos la oportunidad de volver a reeditarlo, ¿no? Y esperemos que sea posible. Y en este caso, si hablamos de liderazgo, ¿qué cualidades debería tener un líder político, y más en estos tiempos de crisis, de cambio? Bueno, y en Canarias el presidente del Gobierno, Paulino Rivera, dijo recientemente que parece que empezamos a ver la salida después del túnel. Los brotes verdes parece que se pueden empezar a ver en Canarias, afortunadamente. ¿Qué cualidades necesita un líder? Pues son muchas, ¿no? Yo creo que son muchas, ¿no? Pero quizás especialmente en una época como esta sea muy importante tanto la firmeza en las convicciones como sobre todo también la capacidad de consenso. Una situación tan compleja como la que hemos estado viviendo estos años, y que afortunadamente parece que se empiezan a atisbar ya indicadores que hacen pensar que el ciclo está cambiando, y especialmente en Canarias, ¿no? Donde tradicionalmente el ciclo económico en Canarias
empieza y acaba antes, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Hay indicadores que esperemos que pronto se trasladen al empleo que son esperanzadores, ¿no? Pero como te decía, firmeza en las convicciones y capacidad de consenso, porque hay que aunar voluntades en una situación como esta, ¿no? Y poner por encima el interés general a cualquier otro. Voluntades, ideologías, generaciones, todo, dentro además de su partido hay una amalgama más independentista, más nacionalista, más conservadora. Digamos que Coalición Canaria lleva una historia escrita en el tiempo, con y sin palabras, de mucho sentimiento también y de un arraigo a la tierra y de una lucha por la identidad. ¿Cree que desde otros lugares del mundo esa identidad canaria cada vez es más conocida? ¿Es fácil llegar a otros lugares? Yo soy canario, tengo esta identidad, tengo este folclore, tengo esta cultura. ¿Realmente se conoce a Canarias? Yo creo que sí. ¿Se yo creo traslada que esa identidad? fuera de Canarias los canarios no generan ningún tipo de animadversión. Al contrario. Las generaciones que nos preceden han hecho una demostración de trabajo, esfuerzo, tesón, honradez, donde quiera que han estado, en circunstancias muy difíciles. Canarios son los que han fundado ciudades como Montevideo o San Antonio de Texas, han contribuido decisivamente al desarrollo de países como Cuba, como Venezuela, ¿no? Y en todos esos sitios creo que hay una buena imagen de los canarios. Y también entre la gente que nos visita, ¿no? Esos 12 millones de visitantes que tenemos anualmente, creo que también se llevan una muy buena imagen de Canarias, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que hable mal además de nuestra identidad, ¿no? Es un pueblo muy querido. Es una identidad propia, pero también cosmopolita, abierta al mundo y que integra a todo el mundo. Es decir, es muy difícil ver en Canarias cuestiones vinculadas con la xenofobia. No somos un pueblo de ese tipo, ¿no? Al contrario, somos un pueblo que integra a quien nos visita y que de corazón pues quiere convivir con nosotros. Y la receptividad además que ha tenido Canarias precisamente con inmigrantes que incluso llegan en pateras a los puertos o a las costas de Canarias en condiciones infrahumanas al borde de la muerte, ¿no? También la compasión que el pueblo canario siempre entrega, ¿no?, a personas que llegan de fuera en ese tipo de condiciones. Si hablamos de fundaciones, de ancestros, de referentes, yo creo que todos los políticos, o casi el 99,9%, deben de tener algún padrino en política, alguien que le dio esa oportunidad, le dijo confío. Y ¿quién fue su padrino? Alguien debe de haber ahí especial en esta carrera política. Pues realmente yo trabajaba de gerente en una entidad que habíamos conseguido 7 proyectos europeos, que tenía centros de atención al menor, gestionaba varios centros de formación con el antiguo IFEN, y por ello tenía una relación, pues entre otras cosas, pues con todas las administraciones públicas, ¿no? Y ahí fui donde conocí a José Manuel Bermúdez, que fue quien primero me dio esa opción para desempeñar ya una responsabilidad importante como fue la de gerente de Elías, ¿no? Y desde luego en ese sentido fue mi primer consejero en ese sentido y guardé pues un muy grato recuerdo, ¿no? Además sale alguien también de una generación más joven, me sorprende gratamente, ¿no?, que alguien casi de la edad respalde a alguien de la edad, ¿no? Eso también es en favor del alcalde de Santa Cruz, pues es un gesto que le honra. Y un mentor más antiguo en Coalición Canaria, un referente, un modelo, Manuel Hermoso, Ricardo Melchor, Paulino Rivero. Por supuesto, Paulino Rivero, Ricardo Melchor, Ana Orama, Victoriano Ríos. Es decir, realmente lo que te decía antes, tenemos un elenco de personalidades en el partido que han hecho un esfuerzo por montar una organización política prácticamente de la nada, ¿no? Antes hablábamos de esa coalición que hemos hecho con el Partido Nacionalista Vasco, con Convergencia y Unión. Estamos hablando de partidos consolidados, en algunos casos con más de 100 años de historia, ¿no? Coalición Canaria ha sido una organización política y lo es todavía, y por eso tiene esas tensiones de crecimiento normales, muy joven, y que gracias a todas estas personas, en particular en Tenerife y por igual en otras islas del archipiélago, podemos nombrar a muchas personas que han sido claves y todavía lo siguen siendo y siguen aportando para construir un proyecto nacional en Canarias y además un proyecto de éxito.
Otros referentes a los que hacía alusión, por ejemplo, el referente vasco a nivel de nacionalismo. El Partido Nacionalista Vasco tiene mucho arraigo también en Euskadi y hace poco murió el alcalde Azcuna, que era el mejor alcalde del mundo, fue elegido en el año 2012, tenía un ayuntamiento, el de Bilbao, a deuda cero. Yo estaba allí cuando murió. Le puedo decir que se volcó todo el pueblo vasco, aunque era del PNV, pero cualquier partido político, cualquier afiliado, votaba a este alcalde. Y gente entrañable es la que hace falta también en política. Hay modelos del nacionalismo vasco, por ejemplo, interesantes para el nacionalismo canario que puedan ser de alguna manera importados a este modelo en Canarias, incluso a nivel económico, por ejemplo, referentes que puedan ser incluso compartidos o intercambiados o que estén totalmente de acuerdo en una serie de puntos políticos y económicos. Bueno, ya que hablabas de ese caso, hay un caso para mí también muy parecido y que fue muy doloroso para nosotros, que fue la pérdida de Dan Martín, ¿no? También creo que fue una persona muy querida, también un gran referente y que fue una pérdida para todos los que participamos de todo esto y yo creo que también para la ciudadanía en general, porque fue una persona pues, que no generaba animadversión tampoco y que hizo un esfuerzo increíble por contribuir a esa modernización de Canarias, ¿no? El PNV responde también a un perfil muy distinto de organización política, es una organización política de muchos años, muy conservadora y sin duda también con muchas cosas de las que tenemos que aprender y sobre todo en capacidad de organización, capacidad, bueno, esto mismo que comentaba, el proceso de renovación de liderazgo. Es una organización política madura, como te decía antes, la nuestra es una organización política muy joven y quizás no desde el punto de vista ideológico, donde digo que somos perfiles que podemos tener cuestiones, por ejemplo, la forma de enfocar o de entender la organización política del conjunto del Estado español, pues podemos coincidir en muchas cosas, pero bueno, por eso somos nosotros nacionalistas canarios y ellos son nacionalistas vascos, ¿no? Pero como organización política, desde luego, es un referente sin duda y hay mucho que aprender de ello. Está cerca la salida de la crisis, empezamos a remontar. Se preguntó a un economista, incluso tengo referencias de economistas que de alguna manera plantean cómo el Banco de España, los interventores, hicieron avisos al expresidente Zapatero del gobierno, como de alguna manera el Partido Socialista y cuando está en el gobierno no es que desoiga, pero sí de alguna manera quizá llega a creer que no iba a ser tan grave y como estamos en una época floreciente y bueno, informes que han salido después de los interventores del Banco de España se ve como quizá teníamos que empezar a tomar medidas antes para llegar a una situación donde ahora hay tantos recortes planteados por otra parte, ¿no? Parece que un poco la ley del péndulo, o mucha expansión o de repente recortes y quizá el punto medio para la economía pueda ser algo mucho más viable y también la sensibilización hacia los ciudadanos, que hay desahucios, que estamos en un 33% de paro, el tema del umbral de la pobreza de los niños en Canarias también es tan importante, hay momentos claves aquí en la sociedad canaria y esa salida de la crisis estamos todos enfocados ahí, ¿no? En una construcción más positiva de esta sociedad. ¿Se puede dar ese giro en tan poco tiempo a la crisis económica? Bueno, se puede dar, ¿no? Los economistas somos muy buenos explicando el pasado, ¿no? No tanto haciendo predicciones de futuro, ¿no? Donde pues bueno, el índice de error es importante, ¿no? Pero bueno, el origen de la crisis, pues uno se puede retrotraer hasta la ley del suelo del primer gobierno Aznar, que puede estar en la génesis de la crisis inmobiliaria que luego se vivió más de una década después. Lo cierto es que se han dado dos formas de enfocar la crisis y los resultados son distintos. Uno en Europa y vinculado a la ortodoxia alemana, que nos ha traído recortes de forma generalizada, tasas de desempleo históricas y bueno, tasas de crecimiento que ahora empiezan a atisbarse tímidamente en algunos países europeos. Y por otra parte, la forma en que lo enfocó la administración de Obama, que tiene ahora mismo unas tasas de paro llegando al paro friccional, es decir, el paro que prácticamente responde de las personas que dejan un empleo y están buscando otro, tasas de crecimiento muy razonables. Pues bueno, quizás eso tenga que hacernos reflexionar sobre un enfoque muy conservador de la salida de la crisis frente a un enfoque muy distinto. Ahí se han tomado decisiones desde nuestro punto de vista
yo creo que hasta cierto punto suicidas, recortes del estado del bienestar que han llevado a situaciones dramáticas a muchas familias, ¿no?, en este país, y que hemos tenido que asumir, ¿no? El Gobierno de Canarias, las prioridades que estableció durante todo el periodo de recorte fue mantener los niveles de prestación sanitaria, educativa y de servicios sociales, ¿no? Y eso ha resentido la inversión pública, claro, porque de algo hay que recortar, ¿no? Pero se priorizó la atención a las personas. Y en cascada todas las administraciones que de alguna forma están gobernadas o cogobernadas por Coalición Canaria. Tiene algo que ver también el pacto de gobierno con el Partido Socialista, que incide mucho también en los asuntos sociales. ¿Este pacto es saludable entre Coalición Canaria y el Partido Socialista? Sí, desde luego, sí. En otras condiciones, pues probablemente quizás estas prioridades no hubieran sido compartidas por otro socio de gobierno, ¿no? En el caso del Partido Socialista sí lo fueron y es evidente. Por otro lado, se han tomado muchas medidas para intentar dinamizar distintos sectores económicos. Canarias es la comunidad autónoma que menos ha decrecido durante todo este periodo de crisis, y simultáneamente, a pesar de tener una mala financiación autonómica, pues ha mantenido entre las mejores comunidades autónomas sus cifras de déficit y de deuda pública. Pero tenemos realmente lo más importante de todo, el principal problema, y que hasta que no se empiece a resolver no podremos hablar de salida de la crisis, que es el problema del desempleo, y especialmente el desempleo juvenil. Canarias crece poco a poco, está generando de nuevo empleo, 22.000 empleos en el último año, pero partimos de unas tasas muy elevadas, ¿no? Necesitamos medidas adicionales para poder, de una forma definitiva, conseguir, pues, volver a unas tasas de crecimiento de empleo importantes. ¿Dónde está la clave ahora mismo para todo eso? Pues bueno, en una herramienta que Canarias históricamente ha tenido, que es su régimen económico y fiscal. Y aquí el Gobierno de Canarias está luchando, y además como una medida absolutamente estratégica y prioritaria, en las adoptar en el nuevo régimen económico y fiscal, que hasta ahora hemos recibido el no de la Administración Central del Estado, que es la bonificación hasta el 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleos que se creen en Canarias, ¿no? Eso permitiría aumentar la competitividad de nuestras empresas de una forma sin precedentes, ¿no? Y si eso es así, pues eso hace posible, pues, la contratación de más personas, y entramos en un círculo virtuoso donde, bueno, pues eso significa más demanda, más consumo, más inversión, más posibilidades de nuevos empleos, ¿no? Ahí nos estamos jugando mucho los canarios con esa reforma del REF. ¿Cree que la gestión del ministro José Manuel Soria podría mejorar en cuanto a su gestión si miramos al archipiélago canario? ¿Tendría algo que Hombre, habría que hablar con los sectores, ¿no? Habría que hablar, por ejemplo, con el sector de las energías renovables, ¿no? Habría que hablar con el 89% de la población en Canarias, que según las últimas encuestas se manifiesta abiertamente en contra de las prospecciones de petróleo en el archipiélago, ¿no? Yo creo que en esto no es cuestión de incidir en algo que parece que es bastante evidente, ¿no? Una política muy agresiva hacia todo lo que procede de Canarias y se plantean como alternativas para Canarias, ¿no? Volvería a lo que hablábamos antes, ¿no? De la necesidad en estos momentos de los políticos, pues, que sean capaces de, manteniendo sus convicciones, sí hacer esfuerzos por el consenso, ¿no? Y desde luego intentar ser parte de la solución y no del problema. Hablando claro, ¿hay algún candidato, alguna primicia para esta entrevista, algún candidato formal ya de Coalición Canaria para las elecciones del 2015? ¿Están debatiendo? ¿Tienen ya alguien decidido? ¿Están definidos algunos perfiles, líneas de estrategia? El partido lo ha trasladado ese debate para junio de este año, ¿no? Y bueno, será en los órganos competentes donde se tomen esas decisiones, ¿no? Pero yo estoy seguro que se tomarán las mejores decisiones. En su carrera política le han propuesto, porque además lleva una carrera meteórica, le han propuesto algún tipo de cambio, algún perfil, seguro que en algún perfil interesante estará, porque ha estado ya en el IAS, ahora está en los puertos, una gestión magnífica. Me imagino que esta carrera tiene que ir a más. ¿Alguna propuesta interesante que se pueda contar? O no, son los compañeros de la organización los que tienen que decidirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, estar a su disposición. No hay otra, y además tiene que ser así, y está bien que sea así.
Si entramos en un perfil un poco más humano, que además lo tiene y muy marcado por lo que yo le conozco como chicharrero de corazón, aunque tiene ancestros repartidos a lo largo de todo Tenerife, una imagen de esa infancia, de esa adolescencia que le acompañe donde quiera que va, cuando viaja, cuando está en los puertos, cuando está en su trabajo, cuando llega a casa y su familia le espera y le ve los medios de comunicación, porque lo que es la vida pública y privada no siempre es fácil congeniar, pero además esa imagen nos retrotraemos a su infancia, a su adolescencia, ¿quién le iba a decir que era el director, por ejemplo, de Puertos de Canarias, ¿no? Todas esas cosas que hacemos en la vida y que te lleva a un destino, por ejemplo, como el que está viviendo ahora, ¿no? Pero sin embargo sus raíces son de aquí, es chicharrero, no que carnavalero, que habrá vivido momentos intensos, sino de carnaval o en alguna romería o un lugar favorito de Tenerife. Algo entrañable. Bueno, la verdad que, como decías, yo tengo un abuelo de Vilaflor, una abuela de Granadilla, otro abuelo de La Matanza y una abuela de Santa Cruz, ¿no? Lo cual me ha hecho un poco de todo. Y además la suerte es que mis padres siempre hicieron el esfuerzo por mantener los vínculos de alguna manera con todos esos municipios, ¿no? De tal forma que bueno, pues que seguimos yendo a Vilaflor, pues en La Matanza tenemos una pequeña bodega y por supuesto mis recuerdos de la infancia son del barrio de la Salud, ¿no? ¿Alguna imagen? Pues quizás el referente de la Salud más llamativo pues son los perfiles de las montañas de Anaga, ¿no? Pues es quizás el referente visual pues que los que vivimos en el barrio de la Salud pues tenemos como más presente, ¿no? Y teniendo referentes del norte de la isla, imagino que el mundo de los vinos, el sector vitivinícola, también será atractivo e incluso a lo mejor sabe hacer vinos en su tiempo libre. Bueno, me ayudan a eso, ¿no? Pero sí, además yo soy de los que creen que es un sector con muchas posibilidades de desarrollo, que de hecho se ha desarrollado mucho en los últimos años. Yo creo que soy de los que apuesta por las variedades autóctonas, ¿no? Aunque en los últimos años se han introducido muchas variedades de fuera. Yo creo que donde podemos competir diferenciando lo que es la producción vitivinícola canaria es con nuestras propias variedades, ¿no? También ya nuestros microclimas y las características de nuestros suelos pues dan una calidad muy especial a nuestros vinos, ¿no? Pero también conservar esas calidades, esas variedades centenarias en muchos casos que han desaparecido en otras partes del mundo, pues yo creo que eso es un valor añadido importante, ¿no? Y es una forma también de estar pegado a la tierra, ¿no? Es una tradición muy bonita. Y el desarrollo y el equilibrio entre conservar estos paisajes naturales que tenemos, que Canarias es un paraíso totalmente, ¿no? Y por otra parte el desarrollo urbanístico, ¿no? Ese equilibrio no siempre es fácil, incluso el sector agrario, ¿no? Parece que toma más relevancia también y que hay un impulso importante por parte del Gobierno de Canarias. Sí, sin duda. Yo creo que aún así el esfuerzo tiene que ser todavía mayor, ¿no? Para las islas es importante el sector primario desde muchos puntos de vista, desde tener cierta cuota de autoabastecimiento, de no tener que traerlo todo de fuera, pero es que además lo que hacemos aquí es mejor que lo que viene de fuera. Prácticamente todos los productos de nuestros quesos, nuestros vinos, la producción hortofrutícola, son productos de calidad, nuestras papas autóctonas, en fin, tenemos toda una oferta de productos de mucha calidad que tenemos que potenciar para consumir fuera y también para exportarlos, ¿no? Porque son sin duda productos muy competitivos. Eso podría ser una gran salida económica para Canarias, incluso la FAO estima un 50% de cultivo, un 35% para tener autoabastecimiento propio, como comenta, y sin embargo nosotros estamos en torno al 10%. Creo que también puede ser un motivo de creación de empleo, volver al sector primario, incentivar a la gente joven, aunque tenga estudios, incluso que haga una apuesta por ser emprendedores dentro de este sector. Pues sí, no es la solución. Nosotros somos una economía de servicios, una economía muy tercerizada y no hay ninguna sociedad avanzada donde el sector primario represente más allá del 5-6% de la población ocupada. Pero hay una posibilidad de desarrollo y todavía de seguir generando empleo, porque como digo, estamos en unas cuotas de autoabastecimiento pues prácticamente en todo, desde los productos más básicos a
a los de la ganadería pues realmente muy bajos, ¿no? Y donde tenemos que verlo pues eso, como una posibilidad de generar negocio no solo para el mercado local, sino también para las posibilidades de exportar. Imagino que trabajando en el sector marítimo también navegará o tendrá amigos que naveguen, le sacarán a tomar el sol a Yo alta acabo en la mar. punta del dique, ahí no, ahí no paso. No soy muy aficionado a la navegación, ¿no? En ese sentido. Y los atardeceres, imagino, Eso sí, por eso sí. supuesto, eso sí, además nuestros puertos tienen, y es uno de los encantos que estamos potenciando para, por ejemplo, para el tráfico de cruceros. No tenemos las grandes instalaciones de los puertos del Estado, pero nuestros puertos están ubicados casi todos en entornos, pues desde el punto de vista de atractivo natural o medioambiental, pues muy bonitos, ¿no? Valle Gran Rey, Corralejo, Playa Blanca. Son puertos, el puerto de la Cruz cuando lo esté, destinos turísticos consolidados, es decir, es una oferta muy diferente y que la verdad, pues bueno, a mí que me toca ir desde Caleta de Sebo, La Graciosa, que tenemos el puerto más oriental, hasta La Restinga, el más occidental, pues la verdad que en fin, que en ese sentido somos privilegiados. Y hablando de puertos, ¿algún puerto del mundo que tenga pendiente conocer, que le gustaría ver cómo se gestionan en otros lugares del mundo, o algún paisaje asociado a algún puerto del mundo? Bueno, la verdad que los puertos de Baleares son para nosotros una referencia para la náutica deportiva, ¿no? En el tráfico comercial, no, Canarias es la comunidad autónoma que tiene, como te decía antes, la administración más importante después de algunas, por encima de muchas autoridades portuarias del Estado, ¿no? Y ahí lo que necesitamos es potenciar esas infraestructuras, conseguir esa financiación, adjudicar obras, buscar colaboración público-privada, y es en lo que estamos, es lo que hemos estado impulsando estos años. Pero bueno, el referente de poder tener puertos cada vez más parecidos a lo que puede ser la oferta de calidad de destinos como ya digo, como Baleares o como la Costa Azul, pues bueno, yo no creo que sea un sueño realizable para Canarias. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de puertos deportivos concesionados que tienen un nivel de calidad muy elevado y muy competitivo, y que además son muy bien valorados por los navegantes, ¿no? Tenemos que incidir mucho en eso. Si hablamos de navegantes, de sueños a realizar, ¿qué sueños le gustaría ver cumplidos para Canarias? Hombre, pues desde luego ahora mismo pues que se acabe ese drama del desempleo para la mayor parte de las familias canarias, y que podamos tener, bueno, que nuestros jóvenes no tengan que emigrar y que puedan tener un desarrollo vital y profesional en Canarias, y además de calidad, es decir, poder convertir Canarias poco a poco en esa plataforma de servicios hacia el África Occidental, en fin, en general toda aquella actividad económica que nos permita a los canarios pues poder tener la mayoría pues las posibilidades de desarrollarnos como personas y como profesionales, ¿no? Yo creo que ese es el sueño que tenemos que compartir todos y que tenemos además que pelear porque sea así. Le gustan los cielos de estrellas de Canarias, además que yo sé que corre, que hace maratones. Medias maratones. Medias maratones, pero en forma. Bueno. Hay que guardar la forma, hay que guardarla, compatibilizar el estrés de su profesión. Mucho. Sí, sí. Imagino, y los cielos de estrellas también, imagino, ¿no? Que la astronomía... Bueno, desde Vilaflor se ve un cielo estrellado precioso, ¿no? La verdad que... ¿Y algún libro de cabecera? ¿Algo que... un escritor favorito? Alguien pues que... leo de economía todo, ¿no? No me hablo de economía. No, ¿Libros no, de economía no? Sí, también, pero leo un poco de todo, ¿no? La verdad que ahí soy bastante... Todo lo que cae en mis manos, pues empiezo a leerlo, y si me engancha, pues ahí me quedo, ¿no? Y cuando el TT gana los partidos también, no sé si será muy futbolero, pero estamos en un momento álgido de la Liga. Bueno, esperemos que el Tenerife nos dé una alegría, ¿no? Este año. Yo creo que estamos en las condiciones, y además muy meritorias, ¿no? Pase lo que pase, ya a partir de ahora, pues de luego tenemos que estar muy agradecidos al esfuerzo que ha hecho la plantilla del Club Deportivo de Tenerife de llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, era difícil, con una limitación presupuestaria como la que tenía y como la que tiene. Han sido capaces de configurar una plantilla muy competitiva que todavía puede darnos una gran alegría a todos los tinerfeños, ¿no? A los tinerfeños, un mensaje final para los tinerfeños que le están escuchando, un mensaje para este pueblo canario.
que le está mirando ahora en este momento? Bueno, pues que es importante, yo creo, no perder la esperanza, ¿no? No perder la esperanza para todas aquellas personas que lo están pasando mal, bueno, que realmente con esfuerzo es posible y que entre todos podemos conseguirlo, ¿no? Entre todos podemos conseguirlo. Estaba recordando, según le estaba escuchando, los navegantes de la historia del mundo que han pasado por los puertos de cada época de la historia. Incluso Magallanes, cuando fue a dar la vuelta al mundo, pasó por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que es un puerto magallánico. De hecho, se quiere hacer una especie de homenaje, precisamente porque estamos conmemorando también la ruta magallánica. Y me encantó esta navegación, esta ruta que hemos hecho en esta entrevista, con un buen navegante, con una buena hoja de ruta, con una brújula bien direccionada, con propósitos claros, precisos y Eso coherentes. Es mérito del capitán, ¿eh? Eso es mérito de la capitana. Yo En este caso, encantada de ser una grumete en esta navegación. No, Felicidades. Esperamos verle pronto por aquí y la verdad que con esta hoja de ruta que nos ha planteado seguro que puede seguir trabajando y haciendo cosas muy importantes y muy grandes para Canarias. Pues muchas gracias y ha sido un placer para mí además estar en este primer programa de la nueva etapa del programa, ¿no? Ha sido muy agradable estar aquí. Pues Muchas bienvenido gracias. Hablando Claro y un abrazo enorme y muchos éxitos. Muchas y con gracias. los queridos televidentes volvemos el próximo jueves. A partir de las 11 de la noche seguiremos hablando de las cosas que nos importan en Canarias, viendo el lado humano, sensible, político, económico, social, cultural, porque en Canarias tenemos gente siempre tan interesante que nos cuenta cosas y, como no, gracias por estar ahí y hasta siempre.